Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a los profesores Abdiel Rodríguez y Olmedo Bellucci por esta invitación. Agradeceros también a vosotros y a vosotros vuestra asistencia, vuestra escucha, y es para mí, bueno, un honor y un privilegio estar aquí para compartir algunas de las líneas de trabajo en investigación de ciencias sociales que estoy desarrollando actualmente. Recién acabé la tesis doctoral. Y bueno, es para mí una oportunidad magnífica de poner en diálogo los conocimientos que se investigan, de poner en diálogo todos estos aprendizajes que constituyen la investigación en ciencias sociales. Y es imprescindible también que las ciencias sociales, que las humanidades y que los saberes académicos se constituyan dentro de un diálogo con escucha, de un diálogo de diferentes perspectivas históricas, diferentes perspectivas culturales y teóricas que construyan una ciencia social más allá de los legados eurocéntricos y de las ciencias sociales hegemónicas. En primer lugar, quiero presentar el título de la conferencia: Descolonización de las ciencias sociales e historia mundial, perspectivas desde el sur de Europa. Como ha dicho el profesor Olmedo Bellucci, yo soy de Granada, del sur de España, de Andalucía, y es desde este territorio, desde Granada y desde Andalucía, que he desarrollado una tesis doctoral sobre historia mundial, pero pensada desde mi territorio, como dice el profesor Enrique Dussel, pensando la historia mundial desde cada uno de los territorios. Y especialmente me han interesado las cuestiones que tienen que ver con deconstruir la visión eurocéntrica de la historia, deconstruir las narrativas hegemónicas, las narrativas, vamos a decirlo así, imperialistas en el seno de la ciencia histórica, que generan ciertas narrativas y ciertos discursos que tratan la historia como un fenómeno global, pero que verdaderamente privilegian ciertos territorios frente a otros. La historia, si parafraseamos a un gran teórico de la ciencia política, podríamos decir que la historia es la prolongación de la política por otros medios. Y en este sentido me interesa rescatar otra, otro recorrido histórico, otra perspectiva histórica, otra memoria y otra forma que asume el pasado, que va más allá de la historia que se ha contado desde Occidente y de la historia que se ha contado desde los centros hegemónicos de poder. Por lo tanto, descolonización de las ciencias sociales sería el primer nombre, e historia mundial sería el primer apellido, entendiendo la historia mundial como una interrelación de las diferentes trayectorias históricas de los distintos territorios del mundo, y no solamente la historia entendida como aquello que sucede en el centro. Y el segundo apellido sería perspectiva desde el sur de Europa. Con esto quiero problematizar, con esto quiero ser crítico y tratar de plantear una historia crítica, una historia del sur de Europa crítica con el eurocentrismo. Y creo que más adelante, cuando se desarrollen los contenidos, irá quedando un poco más claro. Eh, bueno, en segundo lugar, quiero establecer que tanto mi tesis doctoral como el trabajo que yo desarrollo se inscribe dentro de los llamados estudios postcoloniales, la teoría descolonial y la epistemología del sur, que vienen a ser varias corrientes diferenciadas con núcleos centrales compartidos que vienen a cuestionar el legado colonial de las ciencias sociales. Yo quiero empezar con dos obras, una que abrió el ciclo de discusión y otra que lo cierra. La primera obra que quiero señalar se llama Abrir las ciencias sociales, del profesor Immanuel Wallerstein, del año 95. Abrir las ciencias sociales es el título de una obra colectiva en la que participaron científicos sociales de todo el mundo, de África, de América Latina, de Europa, que trataban de descifrar el carácter colonial y el carácter imperialista que existe dentro de la propia disciplina histórica y dentro de otras disciplinas, como son los estudios culturales, las humanidades, los estudios orientales, la literatura. Esa obra, que creo que es central para abordar una discusión crítica en torno a las ciencias sociales, nos permite comprender que el propio desarrollo de las ciencias sociales tiene mucho que ver con la historia interna de los estados. Es decir, las ciencias sociales se constituyen como herramientas de los estados para construir explicaciones culturales del desarrollo del estado. La historia, producida desde los estados, genera una narrativa histórica que justifique la existencia del estado, que justifique la existencia de las fronteras estatales y que de alguna forma mira hacia el pasado desde la existencia del Estado hoy tal y como lo conocemos. Esto obligatoriamente privilegia a ciertos sujetos, como son de alguna forma las clases hegemónicas dentro del Estado, y
invisibiliza toda otra serie de sujetos culturales, de minorías nacionales, minorías étnicas, que no estuvieron en la disputa del Estado o que fueron los derrotados en la construcción del Estado. Podemos hablar de indígenas, podemos hablar de población afro, mujeres, campesinado, movimientos sindicales, todos aquellos sectores, grupos culturales cuya experiencia histórica está fuera de las grandes narrativas estatales, por lo tanto fuera de los grandes discursos de la historiografía hegemónica. Por lo tanto, la historia como disciplina toma partido y no es, digámoslo así, una disciplina neutra que relata lo acontecido. Esta hipótesis viene de aquello que se llama el historicismo, de un historiador alemán, Leopold von Ranke, que tomaba el Estado como neutro, por lo tanto, la historia se entendía como un discurso neutro. Relatar o recuperar aquello que sucedió, conocer lo que realmente sucedió, en términos de von Ranke. Críticamente, si lo analizamos desde la experiencia de los países del sur, de las minorías, desde los grupos subalternos, evidentemente esta historia no apeló nunca a estos sujetos culturales, a estos sujetos nacionales, a estos sujetos étnicos. Por lo tanto, en los países del sur, la historia que se enseña en muchos casos en la educación pública, la historia que se enseña en los programas de investigación, en los doctorados, en los programas de docencia universitaria, no afecta a la gran parte, a las mayorías sociales de los países, sino que se describe una historia que afecta a la formación de la burguesía, a la formación de los estados, con algunos elementos centrales, como pueden ser, vamos a decirlo así, las conquistas, las guerras, las formaciones de gobierno, los procesos constitucionales, pero que no da cuenta de la diversidad de las memorias de los habitantes y de las mayorías sociales de los países. Esto tiene que ver con una crítica que es epistémica y tiene que ver también con una crítica que es política. Y es que el Estado, en su proceso de construcción de universidades y de discursos históricos, de alguna forma privilegia aquella memoria que le es favorable a la existencia actual de los Estados. Por lo tanto, es parte de las tareas de los movimientos, vamos a decirlo así, del pensamiento crítico, de los movimientos sociales emancipadores, del pensamiento crítico, reactivar otras memorias y hacer otro trabajo histórico desde abajo, desde la experiencia histórica de estos sujetos que han sido de alguna forma desterrados de los discursos históricos. Y ahora más tarde avanzaremos con eso. Por lo tanto, yo planteo una historia del mundo enunciada desde el sur de Europa, desde Granada, desde Andalucía, que tiene que ver con la formación de la modernidad y del colonialismo interno en Europa, especialmente con lo que se llama la transición del feudalismo al capitalismo, que es una discusión en historiografía bastante importante que muchos conoceréis, en la cual esta discusión del feudalismo al capitalismo omite, en muchos casos, toda la experiencia histórica del sur de Europa, especialmente la experiencia histórica de Al-Ándalus. Al-Ándalus, que fue la civilización musulmana del sur de la península, el antecedente de la actual Andalucía, que existió entre el año 711 y 1492. Y este 1492, año en el que las tropas castellanas conquistan Al-Ándalus con la toma de Granada, es lo que me va a permitir establecer un diálogo entre el 1492 andaluz de Granada y el 1492 americano. Por lo tanto, antes de entrar con el discurso histórico que les quiero compartir, una última apreciación dentro de esta discusión que se da en los llamados estudios postcoloniales, teoría descolonial y epistemología del sur. Como decía, estas corrientes críticas con el colonialismo, críticas con el carácter imperialista de las ciencias sociales, invitan o convocan a construir ciencias sociales y a construir teoría social desde otro paradigma, desde paradigmas que van más allá de la modernidad occidental. Especialmente me interesan aquellas discusiones que tienen o que permiten complejizar los conceptos con los que analizamos históricamente el pasado. Y en este ámbito de discusión creo que es relevante señalar que en la llamada escuela postcolonial o decolonial, epistemología del sur, no se ha hecho hasta ahora mucho trabajo, vamos a decirlo así, historiográfico, dado que la mayoría de teóricos de la escuela decolonial son sociólogos, como el profesor Boaventura Sousa Santos o el profesor Ramón Grosfogel, o filósofos como Nelson Maldonado Torres o Enrique Dussel, pero corresponde en esta nueva fase de pensamiento crítico que se abre ahora a las puertas del siglo XXI, más aún con la crisis que supone el COVID en muchos procesos de cómo comprendemos las ciencias sociales, corresponde hacer un trabajo histórico más minucioso para generar instituciones académicas que de alguna forma conectan
y establecen puentes con la sociedad a la que se deben. Como decía antes, una de las críticas que se hace a la historiografía desde la escuela postcolonial y decolonial es que en todas las universidades del mundo, en la mayoría de universidades del mundo, se enseña prácticamente a los mismos filósofos. Hegel, Kant, Weber, Husserl. Tanto en Kenia como en Perú, como en Japón, como en Noruega, se enseña a estos mismos filósofos. También se enseñan a los mismos historiadores. También se enseñan a los mismos antropólogos, a los clásicos de la antropología. Y entonces, ¿por qué se enseña solamente a autores de 5 países, de 4 o 5 países, mayormente hombres, mayormente blancos, mayormente burgueses? Esto tiene que ver con que se ha construido una forma de entender el mundo que corresponde a los vencedores de la modernidad, que corresponde que corresponde a aquellos sujetos que se hicieron hegemónicos con la modernidad. En este sentido, quiero empezar planteando conceptos históricos como imperio, imperialismo, colonialismo y colonialidad. Creo que sería importante a la hora de entendernos y complejizar cuando desarrollamos más tarde el argumento histórico o la narrativa histórica. Llamamos imperio a las formaciones sociales que se desarrollan a través de conquistas militares, especialmente a partir de la expansión colonial europea después de 1492. El concepto de imperio tiene que ver con la reapropiación que tanto la corona de Castilla como la corona de Portugal hacen del legado romano. El primer imperio, el imperio por excelencia, fue el Imperio Romano, que entra en crisis en el siglo IV, siglo V entra en crisis, y más tarde, una vez que el feudalismo conquista todo el sur de Europa y que el feudalismo se expande y se hace hegemónico en Europa, los incipientes estados feudales retoman la categoría de imperio, de alguna forma apropiándose del concepto imperio romano. O sea, tiene que ver con un elemento que se asume como heredero del imperio romano, en una continuidad. Se forma así un concepto que es el de imperio, que establece, en primer lugar, una cierta universalidad. El imperio siempre es universal. El imperio es la autoridad política privilegiada por encima del resto de autoridades políticas, como puede ser el sultanato, como pueden ser otras autoridades políticas que existen, y de alguna forma a partir de ese momento, siglo XVI, pero también siglo XVII, siglo XVIII, hasta la actualidad, el concepto de imperio se lo asume aquel que se pretende como un poder universal, que no respeta lo local, que no respeta las particularidades, sino que se entiende como un poder que tiene hegemonía mundial. El segundo concepto que quiero traer, el concepto de imperialismo, tiene que ver con una crítica que se hace a partir del comienzo del siglo XX, que tiene que ver con el carácter extractivo y con el carácter de acumulación que estos imperios hacen de sus propias periferias. El imperio no permite el desarrollo de todos sus territorios, sino que el concepto de imperio y la política imperialista se basa en la extracción de riqueza, en la extracción de personas, en la extracción de saberes y en la extracción de cultura que benefician siempre al centro. Esta crítica al imperio, que la conocía como la crítica del imperialismo, que empieza en Hobsbawm, pero que sigue en Lenin y que está en toda la tradición marxista, es una crítica al concepto, a aquellos imperios y a aquellas estructuras políticas que se autodeterminan imperios. Para que nos hagamos una idea, en el año 1492 hay 4 estructuras políticas en Europa, dentro de Europa, que se autodenominan herederos de Roma y que se autodenominan imperios. Dentro de Europa había 4, que eran la monarquía hispánica, el Sacro Imperio Romano, el Zarato ruso y el Sultanato otomano, para que veamos la complejidad del hecho imperial en su formación. O sea, no es el Imperio español el primero, sino que el Imperio español, de alguna forma, convive con otras estructuras que también se consideran herederas de Roma. Imperio, como digo, imperialismo, como esa crítica al carácter extractivo, al carácter depredador y al carácter acumulativo de las autoridades políticas que se denominan imperios. En tercer lugar, me interesa hablar del concepto de colonialismo. El concepto de colonialismo corresponde a una determinada fase del desarrollo de los imperios que corresponden con la fase francesa y más tarde británica, que fueron las autoridades políticas que nombraron metrópoli y colonia a sus territorios. Recordemos que durante el Imperio Español no existía el concepto de colonia, sino gran virreinato.
Esto no significa que no haya colonialismo, evidentemente hay colonialismo, pero el colonialismo es a partir del 19, cuando los imperios asumen el concepto de colonialismo. Es importante entender que el colonialismo como estructura administrativa surge en el 19 porque es el mismo momento en el que surgen también las llamadas ciencias sociales. Tiene que ver con el siglo XIX, la conformación de los estados, la filosofía de la ilustración, los discursos de la modernidad. En ese siglo XIX, durante la hegemonía francesa, el Estado francés comienza a desarrollar toda una serie de disciplinas académicas que tienen que ver con su expansión colonial. Por ejemplo, cuando Napoleón llega a Próximo Oriente y descubre la piedra Rosetta, la expedición francesa colonial en el Próximo Oriente, comienzan a darse los estudios orientales, estudiosos del Oriente, que tiene que ver con una herramienta de expansión colonial. Surge otra disciplina que es la geografía, que trata de dibujar el mundo con centro en Europa. Por esto los mapas que vemos, siempre, el mapa físico y el mapa geográfico siempre tienen Europa en el centro. Tiene que ver con que la geografía es una disciplina que se hace hegemónica en el siglo XX, pero también podríamos hablar de la antropología, que era la herramienta con la que las expediciones coloniales estudiaban al otro. Tiene que ver también con la historia. O sea, en el siglo XIX surge esta narrativa de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea, que vuelve a poner a Europa en el centro. Ya se ha hecho muchas veces esta crítica, pero el modelo de historia antigua, medieval, moderna y contemporánea solamente vale para Europa, y concretamente para una parte de Europa, que es la parte de la Europa feudal. No vale para el sur de Europa, no vale para Bizancio, no vale para los Balcanes, no vale para Próximo Oriente, no vale para África, no vale para América Latina, porque es una historia periodizada en torno a la experiencia europea. La historia antigua sería Roma, la historia medieval sería el feudalismo, que es una época oscura, una época de crisis, y la época moderna sería el Renacimiento europeo. Pero en esas mismas fechas, en Andalucía no había oscuridad, no había medievo, había al-Ándalus, había el califato de Córdoba. En el Próximo Oriente tampoco había una época oscura, había el califato de Damasco. Entonces, quiero decir con esto que los grandes estadios de estudio histórico se han construido a partir del 19 con la hegemonía de los estados europeos, principalmente el francés y el británico, y han dibujado una historia universal en torno a la experiencia europea. Por lo tanto, ese componente colonial en las ciencias sociales es constitutivo del desarrollo de las ciencias sociales. El trabajo que corresponde ahora, y esto avanzaremos, no es tanto desechar las ciencias sociales por coloniales, que esto sería una visión, vamos a decirlo así, poco pragmática, sino sería conocer estas contradicciones internas dentro de las propias disciplinas para trabajar en otra línea, para deconstruir, para descolonizar y para, de alguna forma, reformular el legado colonial de las ciencias sociales con una nueva propuesta de pensamiento crítico que dé una explicación cultural a nuestras sociedades, que dé una explicación histórica a nuestras sociedades y que conecte con la experiencia histórica de nuestra sociedad. Para eso es necesario esta crítica, señalar, estudiar cómo se ha desarrollado en cada país las ciencias sociales, qué elementos se privilegiaban en cada estudio, qué elementos se privilegiaban en las disciplinas, para abrir, como decía Emmanuel Wallerstein, para abrir las ciencias sociales a una nueva fase no eurocéntrica, no colonial y no imperialista. El cuarto concepto que quiero señalar es colonialidad, un concepto que surge en el seno de las discusiones del grupo de la teoría de colonial latinoamericana. El concepto de colonialidad, que se desarrolla, como digo, en los debates que mantienen el profesor Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Ramón Grosfogel, pero también Catherine Walsh, María Lugones. Colonialidad nos invita a comprender el colonialismo no solo como una fase administrativa concreta, no solo como una relación jurídica concreta, sino como una subjetividad que se establece en aquellos contextos en los que la guerra de conquista y la guerra militar ha transformado el sujeto vencido. Es decir, en un contexto de guerra militar, de guerra de conquista, en la que el otro es anulado, los vencidos, de alguna forma, se reinventan, después de esa derrota, se reinventan desde los parámetros culturales de los vencedores. Y aquí es muy importante la obra de un pensador caribeño, Frantz Fanon, que tiene dos obras que conocerán seguramente,
Pieles negras, máscaras blancas y los condenados de la tierra, que es importante para entender la teoría postcolonial y la teoría decolonial. Frantz Fanon plantea que la violencia es constitutiva del colonialismo. Es decir, en la guerra de conquista, el resultado de una guerra de conquista da lugar a una sociedad que se reinventa de la derrota a partir del legado cultural del vencedor. Y esto es muy importante porque en la teoría de las ciencias sociales, de alguna forma, nuestras sociedades, tanto Andalucía, después de la conquista castellana del Andaluz, pero también en América Latina, en África y en Asia, no debemos confundir lo precolonial con lo postcolonial. Hay algunas veces que da la sensación que la crítica postcolonial o la crítica decolonial invitan a rechazar todo el colonialismo, evidentemente, pero también a rechazar el legado colonial. Es decir, no podemos confundir, o sea, el horizonte postcolonial no es el horizonte precolonial. Hablar de postcolonialismo no significa volver al precolonialismo. Lo que tenemos que comprender es que la complejidad de una guerra de conquista, con la violencia que implica, pero no solamente violencia militar, sino violencia económica, violencia cultural, violencia simbólica, hizo que los derrotados se reinventaran culturalmente desde los paradigmas de los vencedores, para poder sobrevivir en los nuevos países, para poder sobrevivir dentro de las nuevas estructuras de poder en los que el colonizador ya establecía lo que existe y lo que no existe. Daba legitimidad a aquello que es legítimo para existir y a aquello que no es legítimo para existir. Por lo tanto, los procesos de, vamos a decirlo así, los procesos de enunciación de los colonizados son complejos. Los procesos de enunciación de los colonizados en muchas ocasiones son reapropiaciones. El colonizado toma la cultura del dominador y se reapropia de ella. Fue así en la forma en la que las luchas campesinas y las luchas indígenas tomaron el concepto de luchas sindicales, que es un concepto el sindicato y el sindicalismo, un concepto muy de origen inglés, del movimiento obrero británico del siglo XIX. No quiere decir que el movimiento indígena no se lo pueda reapropiar. Quiere decir que el movimiento indígena en sus prácticas se reapropia y reinventa las luchas sindicales, porque si no es así, las luchas sindicales no conectan con la población indígena. Pero también podemos hablar de todos los frentes de liberación nacional del tercer mundo, en Argelia. El concepto nación es un concepto profundamente francés, profundamente eurocéntrico, pero las luchas del sur se reapropiaron de estos conceptos y de alguna forma los volvieron a definir en su práctica. Digo todo esto para que no confundamos el horizonte postcolonial con el horizonte precolonial. Lo que trato de explicar es que los colonizados, los dominados y los vencidos se reapropian de la lógica del vencedor y la reinventan. La reinventan en lo político, en proyectos nacionales emancipatorios, se lo reapropian en las luchas sociales, en luchas sindicales, en luchas asambleístas, pero también nos lo tenemos que reapropiar en el terreno de las ciencias sociales. Por lo tanto, no significa que rechacemos las ciencias sociales postcoloniales, sino que atendamos a los componentes eurocéntricos, a los elementos coloniales constitutivos de las ciencias sociales, en historia, en antropología, en literatura, en sociología, en estudios culturales, que hagamos una crítica específica a cuál ha sido el desarrollo de las ciencias sociales en los diferentes países, como Andalucía, como Panamá, como Argentina, Bolivia, y que a partir de ahí percibamos cuáles son los elementos que nos permiten pensar la sociedad panameña, qué corrientes intelectuales nos permiten pensar específicamente Panamá, nos permiten pensar específicamente América Latina, nos permiten pensar específicamente África, y yo creo que ahí es importante toda la tradición de pensadores del anticolonialismo, especialmente creo que es interesante la corriente africana, con autores como Kwame Nkrumah, en su libro Neocolonialismo, Patrice Lumumba, en el Congo belga, Frantz Fanon. El anticolonialismo en África se enfrentó, es bastante reciente, la segunda mitad del siglo XX, se enfrentó a esta discusión después de la independencia. O sea, después de la independencia africana, sobre todo de Francia, pero también de Inglaterra, de Bélgica, de Portugal, se enfrentaron a la necesidad de reinventar las ciencias sociales africanas de forma que les fuese posible pensar África, porque no podían pensar África con las herramientas intelectuales que había dejado el colonialismo francés. No podían pensar África con los conocimientos filosóficos de la tradición europea si no los reinventaban. Yo creo que aquí hay una labor que es militante, que es una labor que supone reapropiarse de aquellos autores que nos permitan pensar
combinándolos con autores de tradiciones locales propias. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Karl Marx, ha sido evidentemente reapropiado por muchos teóricos y muchos pensadores, por ejemplo, Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que se reapropia de la obra de Marx, pero la pone en discusión con el pensamiento indígena. Por eso fue de alguna forma expulsado de la Tercera Internacional, y después de Mariátegui por toda una tradición de pensadores latinoamericanos, pero esta crítica se puede establecer con cualquier corriente o con cualquier disciplina. Reapropiarnos de la disciplina, analizar su componente eurocéntrico, su componente colonial, y ponerla en diálogo con experiencias locales, ponerla en diálogo con tradiciones locales, de forma que podamos responder a la pregunta: ¿qué significa pensar desde? Como diría el filósofo boliviano Bautista, Juan Antonio Bautista, ¿qué significa pensar desde América Latina? ¿Qué teoría social contemporánea, qué pensamiento crítico nos permite pensar América Latina desde su especificidad propia? ¿Qué significa pensar desde Panamá? ¿Qué significa pensar desde la población afro en Colombia? ¿Qué significa pensar desde las mujeres? Y esto requiere una labor epistémica que está muy presente. Yo voy a introducir alguna obra, por ejemplo, esta obra, Epistemologías del Sur, Perspectivas, del profesor Boaventura Sosa Santos y María Paula Meneses, una obra central en estas discusiones, que invita a esta militancia de qué significa pensar desde las mujeres. Requiere esa militancia de construir teoría social desde experiencias históricas que han sido negadas por el capitalismo, negadas por el racismo, negadas por el patriarcado, negadas por el esclavismo, negadas por el Estado, negadas por las administraciones. Y esa labor militante no es sencilla, no es fácil, porque requiere de alguna forma comenzar a pensarlo todo de nuevo, pero de alguna forma es el reto que yo creo que se nos presenta el pensamiento crítico en este siglo XXI, en el que vemos una crisis muy importante en Europa, pero también una crisis muy importante de hegemonía norteamericana. Vemos una crisis muy importante en todo lo que podría ser la universidad occidental. Occidente está entrando en una crisis ya terminal, de la que hablan, por ejemplo, y aquí quiero introducir otra obra del pensador Boaventura Sosa Santos, de reciente publicación, El fin del imperio cognitivo. El fin del imperio cognitivo nos invita a comprender que el final de la hegemonía norteamericana tiene implicaciones epistemológicas, tiene implicaciones teóricas. Entonces, en este fin de imperio corresponde a las universidades latinoamericanas, del sur de Europa, de África, reconstruir las ciencias sociales. Yo creo que la crisis del COVID y la crisis sanitaria, pero que es también una crisis social, que es una crisis civilizatoria, que es una crisis económica, nos permite volver a pensar las ciencias sociales en esta transición paradigmática que se está dando. Hay una profunda crisis occidental que deviene en un fascismo representado por Bolsonaro, por Añez, o por Trump, o sea, una mirada occidental cada vez más cercana al fascismo, cada vez más violenta, y por otra parte, sociedades latinoamericanas o sociedades africanas o en el sur de Europa que tienen el reto de reconstruir sus propias ciencias sociales, de explicar sus propios procesos históricos desde aquellos que fueron negados. Y esta es la militancia epistémica a la que me refiero, esta militancia que requiere reconstruir discursos, recoger experiencias para construir teoría epistémica, para construir programas de investigación, construir programas docentes, construir publicaciones que conecten de nuevo a la sociedad con la universidad. Y en este sentido yo, esta parte que me queda, quiero presentarles algunas conclusiones, algunas reflexiones de la tesis doctoral que he desarrollado, que la podrán leer. También recientemente publiqué un libro que se lo puedo pasar en PDF si quieren, Descolonizar Europa, ensayo para pensar históricamente desde el sur. Es una obra que les podemos facilitar en PDF a través del profesor Abdiel Rodríguez, y tiene que ver con descolonizar esa idea de Europa por la cual Europa es homogénea, corresponde a un único proceso histórico, que es una de las ideas, vamos a decirlo, hegemónicas dentro de Europa, pero también fuera de Europa. Tiene que ver también con descolonizar el concepto de modernidad,
con descolonizar el concepto de descubrimiento, y lo hago a partir de una fecha central, que es 1492, que tiene implicaciones europeas, pero que también tiene implicaciones africanas y tiene implicaciones latinoamericanas. Muy brevemente, porque no sé hasta qué punto conozcan o no conozcan el tema, a través de una guerra de siglos, de 3 siglos, la corona castellana desarrolla una guerra de conquista sobre Al-Ándalus que se cierra el 2 de enero de 1492. En esa conquista castellana de Al-Ándalus será de alguna forma el momento de cierre de una cierta fase de conquista interna, pero será el momento de apertura de una nueva fase de conquista externa. Esto, de alguna forma, genera una nueva idea de Europa, dentro de la cual existen fenómenos de colonialidad interna y existen fenómenos de capitalismo temprano, que serán toda la serie de elementos que Europa lleva al mundo, sobre todo a América Latina. 1492 es importante para la sociedad andaluza, pero también para el sur de Europa, porque de alguna forma cristaliza toda una serie de políticas que tienen que ver con la clasificación social y étnica que constituyen la llamada política de limpieza de sangre, política de lucha contra el infiel y de islamofobia. La sociedad andalusí será incorporada en Castilla, o sea, toda la parte sur de la península será incorporada dentro de Castilla, con una nueva política racial que será la política de distinción entre moriscos y cristianos. Esta clasificación social surge, desde mi punto de vista, como una política de reorganización del proceso de economía productiva, por la cual los sujetos de los territorios conquistados pasan a ocupar una posición subalterna en los procesos económicos. Es decir, toda la sociedad morisca andalusí, o sea, los habitantes de Al-Ándalus que se han incorporado al territorio de Castilla, en muchos casos son despojados de la tierra y pasan a constituir una nueva masa de asalariados agrícolas que intercambian su fuerza de trabajo a través de un salario en los nuevos latifundios propietarios, o sea, en propiedad de la aristocracia castellana en Andalucía. O sea, hoy en Andalucía el 50% de la tierra está en manos del 2% de la población. Hay un gran problema de latifundismo, hay un gran problema de acaparamiento de tierra que encuentra sus raíces en la mal llamada reconquista. Digo esto porque la mal llamada reconquista, que será un concepto que les suene, es el preludio del mal llamado descubrimiento. Por lo tanto, reconquista y descubrimiento son dos fases de un mismo proceso de expansión imperialista que alarga en sí toda una serie de parámetros, de patrones de poder que en primer lugar son racistas porque clasifican socialmente a la población en criterios étnicos y raciales, es decir, el concepto de raza no surge con la conquista de América, sino que está dentro de la propia historia interna de Europa, en la serie de conquistas internas que los estados feudales llevan a cabo contra el Al-Ándalus, contra el mundo musulmán dentro de Europa. Son capitalistas también porque separan capital-trabajo, separan campesinos de la tierra, generan toda una masa de población despojada y genera un proceso de acumulación de tierra en manos de los conquistadores. Son coloniales porque incorporan a Castilla todo un vasto territorio que pasa a estar orientado a la política castellana. Por lo tanto, en los territorios de Al-Ándalus se incorporan a la política castellana desde un punto de vista no autocentrado. O sea, los territorios de Al-Ándalus pasan a la política castellana como territorios subordinados. Entonces encontramos un elemento, un preludio de lo que será la política colonial, que tiene que ver con el desarrollo del colonialismo interno dentro de Estado español, que hay un problema de colonialismo interno, como también, no solamente en España, también lo hay en Italia, que Gramsci definió como la cuestión meridional, lo hay también en Francia, con Córcega y con Cerdeña. Existe un problema de colonialismo interno dentro de Europa que se remite a la fase previa de las conquistas internas en Europa entre el siglo XIV y el siglo XVI, pero que también no solamente es racista, no solamente es capitalista, no solamente es colonial, sino que también es patriarcal. Y yo creo que este punto es importante porque tenemos que comprender que de alguna forma las sociedades patriarcales son aquellas que se consideran herederas de la sociedad romana.
donde la sociedad romana se dividía entre patricios y plebeyos. Los patricios tenían el poder, los plebeyos no. Los hombres patricios eran los que tenían el poder. El patriarcado es una cosa interna de la propia historia de Roma y de la propia historia de Europa. No quiere decir esto que en otros territorios del mundo no haya dominación masculina. Yo me remito a la discusión del feminismo decolonial, sobre todo con la profesora Karina Ochoa, pero muchas otras autoras que han analizado cómo es el entronque de la dominación masculina previa a la conquista con la dominación occidental. Por lo tanto, dentro de esa conquista del Al-Ándalus se da un nuevo patrón en el que los pobladores y las pobladoras castellanas que pueblan Andalucía tienen poder sobre las tierras y se genera una nueva clase de mujeres desposeídas. Por lo tanto, se da un patriarcado que es de conquista. Hay una forma de dominación masculina que implica una guerra de conquista. Hay una transformación de alguna forma, en la estructuración comunitaria familiar que está condicionada por la guerra de conquista, por una nueva sociedad que ya no tiene tierra. Entonces, la dimensión interna comunitaria, la división de género comunitaria, ahora está atravesada por una guerra de conquista y por una desposesión. Todo esto, o sea, estos cuatro pilares que planteo, colonialismo interno, capitalismo temprano, racismo antimoro y patriarcado de conquista, son elementos que están internos, que forman parte de la historia interna de Europa y que está dentro del modo civilizatorio que la corona castellana, la corona de Portugal y más tarde Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos llevan a América Latina. Y digo esto porque en las conquistas que se dan en América Latina, y yo he estado varias estancias, sobre todo en México y en Venezuela, en muchos casos los pensadores europeos, por ejemplo Emmanuel Wallerstein o muchos otros, como también Carlos Marx, presuponen que a partir del siglo XIX la gran transformación que se da es el capitalismo. Porque no perciben que el hecho que se asocia al capitalismo es nuevo para ellos. Pero desde el punto de vista de la sociedad latinoamericana, lo que trajeron las conquistas no solamente fue capitalismo, no es un problema económico. El capitalismo, la modernidad y el neoliberalismo no son solamente temas económicos, cuestiones económicas, son cuestiones civilizatorias. Por lo tanto, esto se ha de incorporar en los marcos teóricos porque cuando desde Europa se ve la conquista salir, y esto es una reflexión importante del profesor Ramón Grosfogel, que es la geografía de la razón, girar la geografía de la razón, cuando desde Europa los teóricos del pensamiento eurocéntrico ve a Europa salir, cree que la única transformación es el capitalismo del XIX, que tuvo lugar gracias a una acumulación originaria, a una acumulación colonial, a una extracción de riqueza que transformó Europa. Por lo tanto, para los teóricos en Europa, la gran transformación de Karl Polanyi, de nuevo, fue el capitalismo, es decir, la penetración en Europa de las riquezas coloniales que transformó la economía y se generó un capitalismo industrial. Pero cuando tú giras la geografía de la razón, cuando tú te posicionas en el otro lado, lo que tú ves venir no es solo capitalismo, es racismo, es patriarcado de conquista y es colonialismo. Lo que quiero decir con esto también es que descolonizar la idea de Europa es comprender que Europa no es un todo homogéneo que llega a América Latina, sino que la serie de procesos que incorpora, el patrón de poder que incorporan las conquistas, la conquista de América Latina, tiene una genealogía interna propia que se desarrolla en el sur de Europa. Hay un preludio que nos permite comprender el capitalismo en América Latina, el patriarcado de conquista en América Latina, el racismo. Tenemos, de alguna forma, la necesidad de poner en diálogo esas discusiones para comprender también en el sur de Europa cómo evoluciona el racismo antimorisco. Porque, y esto quiero terminar aquí, porque ¿cómo voy de tiempo, Abdiel? 15 minutos, todavía tenemos 10, 15 minutos. Perdí el minutaje del tiempo, pero ya con esto quiero terminar. O sea, pensar de nuevo la historia mundial y pensar de nuevo... Abdiel, perdona, ahora te escucho. ¿Cómo voy de tiempo? Entre 10 a 15 minutos. Vale, estupendo, gracias. Pensar de nuevo la historia mundial implica pensar el desarrollo histórico que nuestra tierra, que nuestro territorio tuvo con el resto de territorios del mundo.
hemos estado acostumbrados en que en el terreno de las ciencias sociales y de las humanidades se nos enseña un cierto tipo de historia y reproducimos un cierto tipo de historia que se divide en dos tipos, vamos a decirlo así. La historia universal, que es aquello que pasó en el centro, el descubrimiento, la conquista, la revolución industrial, la revolución francesa, la ilustración, eso es la historia universal. Y por otra parte, la historia local, la historia nacional, que es cómo le afectó a mi territorio lo que pasó en el centro. Eso serían como las dos miradas, historia universal o historia nacional. Pero ambas son problemáticas, porque en primer lugar la historia universal no es lo que sucedió en el centro, ni la historia nacional es cómo le afectó a mi país lo que sucedió en el centro. Entonces, estudiamos la industrialización de mi país, el liberalismo en mi país, la ilustración en mi país. Entonces, de alguna forma, reproducimos una historia nacional que está conectada con aquello que sucedió en el centro. Una nueva historia mundial no eurocéntrica lo que implica es pensar históricamente desde la interrelación de territorios que ya están conectados desde el siglo XVI. Pensad que la conquista de Granada, en 2 de enero de 1492, genera un exilio de moriscos que se van a África, o sea, las expulsiones de moriscos que el reino castellano lleva a cabo después de las conquistas, hace que haya lo que se llaman las diásporas moriscas. Mucha población morisca andaluza fue a África y mucha otra población morisca se fue al Caribe o se fue a América Latina. Pero sin embargo no se estudia el legado morisco o el legado andalusí o el legado andaluz en América Latina. La idea que desde América Latina se tiene de Europa, en muchos casos corresponde a la idea que las élites europeas tienen de Europa y que las élites americanas tienen de Europa. O sea, los procesos de independencia latinoamericanos reprodujeron en las élites latinoamericanas un cierto tipo de idea de Europa, sobre todo en países como, yo creo que es más evidente, por ejemplo, en Argentina o en México. Las élites latinoamericanas tienen una idea de Europa muy homogénea, de desarrollo, civilización, blanquitud, metrópoli, capitalismo, futuro, que es, bastante, que es una idea muy eurocéntrica y que es una idea muy colonial que en realidad no existe. Dentro de Europa también hubo procesos de conquista, también hubo diversidad, clasificación social, también hubo genocidio, y comprender de otra forma Europa también nos permite comprender qué legado colonial llegó a los países latinoamericanos. En eso que se llama lo español, ¿qué hay de musulmán en eso que se llama de lo español? En eso, ¿qué hay de árabe en esas culturas que llegaron, tanto en la literatura como en la música, como en representaciones culturales? Eso que llamamos lo español es una construcción mucho más tardía que se conformó con la historiografía hegemónica en el XIX. Digo esto porque a partir del XVI se interconectan los 4 sistemas mundiales, que es África, Asia, Europa y América Latina. Por lo tanto, corresponde históricamente estudiar cuál es la conexión de la sociedad panameña con África, cuál es la conexión de la sociedad brasileña con África, con el mundo musulmán. Eso da, de nuevo, otra explicación cultural al desarrollo de la sociedad latinoamericana que va más allá de la relación país colonizado-metrópoli, que de alguna forma encuentro problemática porque ese componente eurocéntrico siempre genera que la visión que tenemos de Europa es una visión que se refleja, o sea, que trata de ser un espejo deforme, un espejo roto, donde los colonizados se miran en un espejo roto. Yo creo que volver a estudiar la historia mundial, también, no solamente en la disciplina histórica, sino también en las artes, en las humanidades, en la literatura. O sea, ¿cuál es la conexión de las literaturas latinoamericanas con las literaturas del norte de África? ¿Cuáles son las conexiones en el arte, en las vanguardias, en la conformación de discursos, en la poética, en la cultura, en la antropología? O sea, ¿cuál es el legado que países como Panamá o que otros países reciben de otros territorios más allá de la conexión con el centro? Yo creo que, como dice Deepak Chakrabarty, provincializar Europa, me parece, como andaluz y como miembro, como ciudadano de un país del sur de Europa, provincializar Europa nos permite pensar Europa como un lugar más en el mundo y no como el centro del mundo. Una vez que Europa pasa a ser un territorio más del mundo, el diálogo entre territorios es más sencillo y coge más a mano.
volver a conectar la experiencia de los oprimidos, volver a conectar, o sea, volver a generar un diálogo entre los oprimidos, entre América Latina, África, el sur de Europa, Asia, que vaya más allá del centro como lugar privilegiado y como lugar y como locus de enunciación. Yo creo que las humanidades hay un reto importante de explicar los fenómenos culturales más allá del legado eurocéntrico, y eso requiere, en primer lugar, como digo, este diálogo con otras tradiciones, en primer lugar con tradiciones locales. O sea, qué debe la antropología a las tradiciones locales latinoamericanas? ¿Qué debe la sociología al pensamiento social latinoamericano? ¿Qué debe la historia? ¿Qué debe la sociología? ¿Qué debe la historia del arte? En segundo lugar, creo que es importante construir teoría social desde esa experiencia negada, construir historia del arte desde las experiencias artísticas negadas, construir historia del arte desde las mujeres cuyas representaciones han sido negadas, entendiendo que los colonizados no tuvieron la oportunidad o no se les permitió de representarse a sí mismos, sino que siempre se rescata aquel colonizado que se representa como colonizador. Es decir, en muchos casos la literatura y las artes, la sociedad indígena o las sociedades africanas, las sociedades musulmanas, no se atiende a cómo los oprimidos se representaban a sí mismos o qué expresiones culturales, qué expresiones artísticas representaban a la propia comunidad, sino que se rescata a aquellos miembros de estas sociedades que tenían o que adoptaban un locus europeo. Toda esta complejidad creo que es la que nos permite en la humanidad y en las ciencias sociales construir marcos teóricos propios, construir disciplinas teóricas y analíticas, interpretativas propias, que vuelvan a conectar a nuestras universidades con la gente, con las comunidades afro, con las mujeres, con los movimientos sociales, con los procesos en resistencia, con la juventud, con el campesinado, con el mundo rural, con toda esa serie de sujetos que ha sido anulada y cuya experiencia histórica no se representa en las grandes teorías hegemónicas, por tanto no se enseña en la aula, no se enseña en los procesos de docencia, y yo creo que es parte de nuestras tareas, de una militancia epistémica, de una militancia, vamos a decirlo así, académica, reconstruir esta otra forma de ser y de estar en el mundo, más aún en una crisis terminal como la que vive la modernidad occidental, una crisis terminal de la universidad occidental y de la universidad neoliberal, de la universidad, vamos a decirlo así, norteamericana, que cada vez encuentra menos teorías para explicarse a sí misma. Yo creo que la universidad occidental está en una crisis porque no logra explicarse a sí misma, sino en base a una hegemonía militar. Es decir, la universidad norteamericana, la universidad occidental, la teoría hegemónica no logra explicar el mundo porque no discute con el mundo. Y eso sería otra discusión que tiene que ver con cómo pensar más allá de Europa, cómo pensar más allá de Estados Unidos, cómo pensar más allá del pensamiento hegemónico. El pensamiento occidental ha dejado de discutir con el mundo porque no tomó en serio al otro, porque no reconoció al otro. Entonces, el pensamiento occidental se explica a sí mismo con explicaciones culturales y con explicaciones sociológicas internas a la propia tradición hegemónica. Por lo tanto, yo creo que en ese ejercicio de diálogo y de reconocer al otro, de discutir con el otro, escuchar al otro y conversar con el otro, es que las humanidades pueden volver a conectar con las sociedades del sur, pueden volver a conectar con sus propias sociedades y, de alguna manera, afrontar los retos que vienen en las próximas décadas a los países del sur global, ante la crisis hegemónica que vive Estados Unidos, ante la crisis terminal que vive Europa y que nos lleva a un destino que es incierto, pero que los teóricos sociales y los académicos y los teóricos de las humanidades tenemos el deber de afrontar. Entonces, yo lo dejo aquí.